Mi nombre es Gabriel Boskin, coordino esta charla junto a Daniela Lauría y vamos a presentar a Rocío Flax, que va a presentar la charla El análisis del lenguaje desde una perspectiva crítica, qué es y para qué sirve el análisis del discurso. Rocío Flax es docente de la casa, de UNIPE, da los cursos de lenguaje y sociedad y políticas lingüísticas en el CCC, también es docente de la UBA, en la materia Discurso y Género, en la carrera de Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras, y da el curso Estudios Críticos del Discurso en la UNSAM. Rocío además es lingüista, doctora en lingüística, es una amiga, y es una persona a la que admiro mucho en sus investigaciones, así que voy a dejarla con ella, que tiene mucho para decir sobre el análisis del discurso. Antes de darle la palabra a Rocío, les comento que Rocío va a hacer su exposición y después vamos a tener espacio para las preguntas. Así que si quieren pueden ir anotándolas en el chat a medida que se les vayan ocurriendo, así no se les olvidan, o se las pueden anotar en un cuaderno y les damos el micrófono cuando Rocío termina su exposición. Ahora sí, Rocío. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer una presentación al análisis crítico del discurso. Voy a empezar desde Foucault, que quizás no parezca, digamos, muy ortodoxo, pero ahora voy a explicar mi decisión, así que les voy a compartir un PowerPoint. A ver. Ahí creo que está cargando. No sé si ya... Está empezando a compartir. Está empezando a compartir. Bueno, es algo bueno dentro de todo. Avísenme si ya se ve. Lo amplío. ¿Ya se ve? Ahora puedes ampliarlo, Ro. Ahí está en eso. Bueno, mientras se pone en pantalla completa, les empiezo a contar un poquito la idea de esta charla. Entonces, como les decía, la idea es hacer una introducción a los estudios del discurso, en particular centrándome en el análisis crítico del discurso y en la propuesta de Fairclough, que, bueno, para quienes conozcan a Fairclough van a ver que en realidad va a ser Fairclough leído por mí, con algunos probablemente agregados y modificaciones. No sé si me está haciendo caso, ¿no? No se agrandó, ¿no? No se agrandó. Bueno, ponemos una vez más y si no, quedará... Ahí va, lo logré. Pero ahora tengo todo negro. Yo les contaba a Gabriel hace un rato que la tecnología para mí siempre es un problema. Así que ténganme paciencia con eso mientras sigo hablando del análisis crítico. Entonces, como les decía, la idea es exponer la versión del análisis crítico del discurso con la visión de Fairclough, más mi lectura de Fairclough, pero a mí me gusta empezar desde Michel Foucault, porque es un autor que en general, en el último tiempo, es mucho más asociado a sus teorías sobre biopolítica, algunos estudios genealógicos de algunas temáticas en particular, como la sociedad disciplinaria o la historia de la sexualidad, y quizás queda un poco olvidado que es, digamos, de los primeros autores que plantean la necesidad de crear una disciplina nueva que sea el análisis del discurso. Y en ese sentido me voy a centrar básicamente en dos trabajos de Foucault, la arqueología del saber, de finales de la década del 60, y un librito que en general pasa más desapercibido porque son unas conferencias que él dictó en Brasil, que son como los apuntes de Vigilar y Castigar, que se llama La verdad y las formas jurídicas. ¿Sí? Son unas charlas que dictó, como les decía, en Brasil a principios de la década de los 70. Es en ese trabajo en particular, en La verdad y las formas jurídicas, donde Foucault plantea la necesidad
de una aproximación a los discursos que no sea la aproximación, digamos, una aproximación a los textos que no sea la hegemónica en ese momento, ¿no? Que era la aproximación o estructuralista o generativa, que consideraba a los textos como conjuntos de oraciones y se enfocaba en su dimensión sintáctica. Entonces, el planteo de Foucault, influenciado por autores como Ludwig Wittgenstein, es ver a los textos o los enunciados como instancias de prácticas discursivas, ¿sí? Él en esta cita que yo puse va a hablar de juegos, ¿sí? Retomando la idea de juegos del lenguaje de Wittgenstein, va a hablar, hay que empezar a ver a los enunciados como juegos polémicos, juegos donde se disputa el poder, juegos donde hay intentos de dominación y también intentos de resistencia, ¿sí? Entonces, en este sentido es que Foucault va a plantear que las prácticas sociales generan discursos y que esos discursos al mismo tiempo van a generar otra serie de cosas que ahora vamos a ver, ¿sí? Si los pensamos como prácticas, vamos a pasar a una visión constitutiva del discurso. ¿Qué quiere decir esto? La propuesta de Foucault es ver a los discursos como prácticas atravesadas por relaciones de poder o lugares básicos donde se disputa el poder en una sociedad, pero además tiene la característica de ser prácticas que construyen los objetos de los cuales hablan, ¿sí? Podemos pensar en los ejemplos que estudia Foucault, por ejemplo, la locura, ¿sí? O la sexualidad, el género, no son objetos o cosas que existen en la realidad, sino que pasan a existir a partir de que hay un discurso, el discurso médico en varios de estos casos, que los delimita, que los construye, que los diferencia de otros fenómenos naturales o sociales, ¿sí? Entonces, los discursos serían prácticas que construyen los objetos de los cuales hablan, pero también construyen sujetos, ¿sí? Es decir, que también construyen nuevas formas de subjetividad. En Vigilar y Castigar, básicamente lo que vemos es la explicación justamente de cómo ciertos discursos que tienen que ver con el surgimiento de las ciencias sociales generan un cambio en la subjetividad de las personas que dejan de ser cuerpos de suplicio para ser sujetos dóciles. Entonces, esta idea de construir sujetos dóciles es construir una nueva subjetividad. ¿Cómo? A través de los discursos. Pero también los discursos van a construir posiciones de enunciación, es decir, ¿quiénes pueden decir determinadas cosas? ¿Quiénes pueden hablar de determinados temas? ¿En qué circunstancias? ¿En el marco de qué instituciones? ¿Sí? Entonces, los discursos van a ser constitutivos en una serie de dimensiones que van a incluir objetos, sujetos, posiciones de enunciación, conceptos y estrategias. Y en este sentido, algo también muy interesante es que Foucault va a decir que la verdad es un efecto del discurso, o al menos de algunos discursos que tienen el prestigio, que tienen la legitimidad para poder imponer su visión del mundo como la verdadera, ¿sí? El caso paradigmático sería el discurso de la ciencia, ¿sí? Pero también, a partir de justamente ciertas estrategias discursivas, vemos cómo otros discursos, por ejemplo el discurso político, puede imponer una versión de la realidad como la verdad. Bien, entonces, acá les puse otra cita un poco larga, pero que me gusta bastante para comprender esto de el efecto constitutivo que tienen los discursos, ¿no? Les leo, dice, al examinar el enunciado, lo que se ha descubierto es una función que se apoya sobre conjuntos de signos que no se identifica ni con la aceptabilidad gramatical, ni con la corrección lógica, y que requiere para ejercerse. O sea, para ejercerse esta función enunciativa necesita un referencial, lo que hace un ratito nombré como un objeto, pero que no es un hecho
no es un estado de cosas ni un objeto, sino un principio de diferenciación. Por ejemplo, diferenciamos la locura de otras cosas. Eso es lo que hace el discurso psiquiátrico, ¿sí? O, no sé, diferenciamos que existe algo que es el sexo, hay otra cosa que es el género, ¿sí? Todo eso se diferencia, se crea, se categoriza a través de los discursos. También, ¿sí?, tiene que ver con un sujeto que no es la conciencia parlante, no es el autor de la formulación, sino una posición que puede ser ocupada en ciertas condiciones por individuos diferentes, un campo asociado que no es el contexto real de la formulación, la situación en que ha sido articulada, sino un dominio de coexistencia para otros enunciados. Es decir, puede ser un contexto institucional, o lo que vamos a ver en un ratito, por ejemplo, una formación discursiva, es decir, un conjunto de enunciados que se relacionan entre sí por alguna regularidad interna de ellos mismos. Una materialidad que no es únicamente la sustancia o el soporte de la articulación, sino un estatuto, unas reglas de transcripción, unas posibilidades de uso o de reutilización. ¿Qué nos quiere decir con esto último Foucault? Yo venía hablando un poco indistintamente, si se quiere, de discurso y enunciado, pero vamos a remitir discurso a un grupo definido de enunciados que dependen de un mismo sistema de reglas de formación y de existencia, es decir, que contemplan algún tipo de regularidad. Entonces podemos hablar del discurso médico, del discurso político, del discurso, no sé, de las ciencias sociales, por supuesto, siempre lo podemos además acotar a determinado lugar y momento histórico. Y este discurso, definido como conjunto de enunciados, va justamente a presentar ciertas regularidades en los elementos que aparecían acá, ¿sí? En los objetos, en las posiciones de enunciación, en las estrategias, en el campo institucional en que pueden ser enunciados, ¿sí? En cambio, el enunciado, nos dice Foucault, refiere a las instanciaciones concretas e individuales de los dominios de discurso. Y algo importante de esta teoría es que plantea dos características para los enunciados, que tienen una existencia material y por lo tanto, dice Foucault, se los puede colocar junto con todos los objetos o elementos que los hombres y las mujeres crean, transforman y destruyen, y que además son acontecimientos históricos. Es decir, que para Foucault a los enunciados hay que estudiarlos teniendo en cuenta sus condiciones históricas de posibilidad. Es decir, un enunciado es algo que aparece en un momento y quizás no podría haber aparecido en otro, porque qué cosas se pueden o no decir van a depender mucho de dónde y cuándo. Y por supuesto de quiénes pueden enunciar ciertas cosas. Entonces, son un acontecimiento histórico, y nos dice Foucault, hay que agarrarlos en esa estrechez de su acontecer, y entre las condiciones históricas de posibilidad que tenemos que estudiar, vamos a tener, digamos, dimensiones que no son discursivas, porque Foucault, y algo que muchos autores posteriores le criticaron, es que sigue distinguiendo entre el plano discursivo y el no discursivo de manera bastante tajante, es decir, hay una relación entre prácticas sociales y prácticas discursivas, pero no son lo mismo, son dos dominios separados. Entonces, vamos a tener una serie de condicionamientos hacia los enunciados de un orden no discursivo, al mismo tiempo que los enunciados van a generar efectos o van a tener consecuencias en lo económico, lo político, lo social. Pero además hay un segundo elemento, digamos, condicionante de la posibilidad de enunciar, que son todos los otros discursos, o todos los otros enunciados, todas las otras formaciones discursivas que coexisten, ¿sí? Entonces, es importante estudiar estas condiciones históricas de posibilidad, teniendo en cuenta, nos dice Foucault, que cada vez que un conjunto de palabras se repiten,
ya no estamos frente al mismo enunciado, no porque cambien el significado de esas palabras, sino porque las condiciones de enunciación no se van a ver mantenido idénticas, ¿sí? La relación de esas palabras con otros enunciados o con otras condiciones materiales va a haber cambiado. En este sentido también podemos estudiar las relaciones intertextuales o interdiscursivas que nos van mostrando las cadenas de cómo justamente los enunciados aparecen en un momento, se transforman, se modifican, se rechazan, caen en desuso. La propuesta de Foucault es una propuesta muy filosófica, ¿sí? O sea, Foucault, en general, es una persona bastante amplia, pero en general se lo ubica en el campo de la filosofía, de la sociología, de la historia, y en este sentido, lo que pasa, digamos, los motivos por los cuales no siempre es retomado desde la lingüística, es que la propuesta que él trae se queda muchas veces en el análisis de, digamos, lo que yo llamé discurso, y no va a estudiar la materialidad concreta de los enunciados, sobre todo en un plano lingüístico, es decir, las características de la estructura lingüística de los distintos niveles, la sintaxis, la argumentación. Esto quizás tiene que ver un poco con su propio rechazo, ¿sí? ¿Con quién se estaba oponiendo? Se estaba oponiendo, decíamos, a los estudios estructuralistas, los estudios generativistas, ¿sí? Digamos, estaba digamos, discutiendo con Chomsky. Ahora, lo interesante es que Foucault puede ser retomado desde el análisis crítico del discurso, dándole lugar, digamos, de una teoría general sobre el discurso que luego puede ser combinada con herramientas propias de la lingüística que nos permitan hacer un análisis más detallado de esas materialidades lingüísticas que son los enunciados. En este sentido, Foucault va a retomar Fairclough va a retomar a Foucault, planteando que 5, digamos, serían sus grandes contribuciones a los estudios del discurso, ¿no? En primer lugar, como decíamos, la naturaleza constitutiva del discurso. El discurso construye lo social en una serie de aspectos, objetos, vamos a ver que construye identidades, relaciones sociales. La primacía de lo interdiscursivo y de lo intertextual, ¿sí? Es decir, que cada práctica discursiva se define por las complejas relaciones que establece con otros discursos. En tercer lugar, la dimensión discursiva del poder, en el sentido de que el poder se juega en gran medida a través de los discursos y, como digamos, dos caras de una misma moneda, la dimensión política del discurso, es decir, que los discursos siempre están atravesados por luchas de poder, siempre están atravesados por intereses, por disputas. Y por último, la naturaleza discursiva del cambio social, ¿sí? Es decir, tomar conciencia de que el cambio en las prácticas discursivas influye o es un elemento importante del cambio social. Ahora vamos a ver cómo se vincula todo esto con la propuesta del análisis crítico del discurso, que, como yo les decía, lo que busca es poder partir de una teoría general sobre el discurso y sobre la sociedad en general. En este sentido, Fairclough toma mucho de Foucault, pero también toma mucho de autores marxistas, como Gramsci, como Althusser, y poder combinarlo con un enfoque y con herramientas plenamente lingüísticas. Entonces, paso a presentar el análisis crítico del discurso, en esto que llamo la línea Fairclough, pero un poco, quizás Fairclough no esté muy de acuerdo, digamos, una lectura propia. Entonces, en primer lugar, el análisis crítico del discurso se plantea como un enfoque transdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Ya venimos viendo que el discurso no puede separarse de sus condiciones históricas de posibilidad, condiciones que son materiales, económicas, políticas, sociales. En ese sentido, para poder
comprender un discurso, para poder comprender qué significados habilita o deshabilita un discurso, o cómo circula el sentido en la sociedad, es necesario tener en cuenta el conocimiento que nos proveen otras disciplinas, ¿sí? Como la sociología, la antropología, la economía. Y en este sentido es importante no solo tomar, digamos, sus aportes teóricos, sino también muchas veces su manera de mirar los objetos de estudio, ¿sí? Poder complementar la mirada de los lingüistas con la mirada de las otras disciplinas. En particular porque, como decíamos, todos los discursos están atravesados por relaciones de poder. Entonces, siempre tenemos que hacernos preguntas como qué tipo de intereses defiende un discurso, qué tipo de enfoques o posturas político-económicas defienden. Y para esto vamos a necesitar las herramientas de otras disciplinas diferentes de la lingüística. Pero además, es importante estudiar al discurso no solo en su relación con la sociedad, sino también con la cognición. Porque hay un punto donde o sea, está esta parte donde estamos produciendo y comprendiendo discursos. Entonces, es importante también entender esa faceta cognitiva de cada enunciado, un hablante, bueno, ¿por qué toma las decisiones que toma? ¿Por qué elige las estructuras sintácticas o el léxico que elige? ¿De qué manera lo hace? ¿Podría haber elegido otras? Y lo mismo con respecto a cómo se comprenden los discursos, ¿sí? Es importante entender de qué manera se comprende un discurso, por ejemplo, cuando un discurso plantea cosas que son totalmente novedosas para alguien, puede ser parecido a un ruido, ¿sí? No se entiende, pasa de largo, no sé de qué me están hablando. Entonces es importante entender cómo los discursos se comprenden en relación, por ejemplo, con el conocimiento, las representaciones que ya tenemos en nuestra cabeza. Es importante entender cómo cada discurso puede o no modificar justamente nuestras representaciones y nuestras creencias, cómo puede influir en nuestras actitudes y comportamientos. Entonces, partimos de este enfoque transdisciplinario que estudia la tríada lenguaje, cognición y sociedad. Otro aspecto importante del análisis crítico del discurso que tenemos que tener en cuenta es su postura política, podríamos decir, ¿sí? A esta altura debería ser una obviedad que ninguna disciplina científica es objetiva o neutral, ¿sí? O sea, todo lo que hacemos, y aparte si seguimos las enseñanzas de Foucault, todo discurso, incluido el de los investigadores, está atravesado por intereses económicos, por intereses políticos, por las preferencias de los investigadores. Entonces, no existe un discurso en la ciencia o en la investigación que pueda ser objetivo o neutral. No obstante, en general, en la ciencia, ya sea, y esto funciona igual para las ciencias sociales, para las ciencias naturales, las ciencias exactas, esta imposibilidad de neutralidad suele esconderse. ¿Sí? Tratamos de, o los científicos tratan de esconder esta imposibilidad de neutralidad para presentar su discurso como objetivo y desinteresado. Ahora, el análisis crítico del discurso va a plantear que esto es imposible, pero además que siempre es muy importante que el investigador marque cuál es su postura, ¿sí? Que sea, digamos, que tenga honestidad con respecto a cuál es su postura política. En este sentido, como decíamos, el análisis crítico del discurso, sobre todo esta línea que plantea Fairclough, tiene una postura marxista, incluso en algunos trabajos plantea Fairclough esto que les puse en la diapositiva, que es una praxis, que no es solo teoría y que busca contribuir a desarrollar y articular una conciencia de clase latente. Pero además está esta idea de siempre posicionarse a favor de los perdedores del sistema, de los perdedores de nuestro sistema social o de nuestro modo de producción, como quieran llamarlo, y elegir los temas a investigar teniendo en cuenta esto.
¿sí? Porque la idea del análisis crítico es elegir temas. No sé, tengo ganas de estudiar el discurso de Cristina Fernández, porque me gusta. No, la idea no es partir de un discurso porque me da ganas, me da curiosidad, me parece interesante, sino que es partir de un problema social. Un problema social que tiene que ver justamente con la desigualdad de poder en nuestras sociedades. Por eso es que el análisis crítico del discurso en general se enfoca en problemas como, bueno, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, pobreza, migración, refugiados, cuestiones de género, ¿sí? Es decir, siempre partir de un problema social para ver cuál es la dimensión discursiva de ese problema y de qué manera un cambio en el discurso podría colaborar con la solución de ese problema, ¿sí? Sin ser ni ingenuos ni ingenuas, ¿sí? Porque hay a veces algunas posturas o algunos investigadores del análisis crítico del discurso que creen que, bueno, listo, hice este análisis, ahora se resolvieron nuestros problemas. No es así, pero sí vamos a plantear en un ratito que hay una interdependencia entre prácticas sociales y prácticas discursivas, de manera tal que si podemos desarmar algunas características de los discursos hegemónicos o de las representaciones hegemónicas sobre algunos temas y construir representaciones alternativas, estaríamos contribuyendo a cambiar algunas prácticas, por ejemplo, prácticas discriminatorias, como decíamos, hacia, por ejemplo, migrantes o hacia personas según su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, la idea es partir de un problema social y el ACD en general toma como objeto de estudio aquellos discursos que tienen más posibilidades de influir en las representaciones sociales de la población. Es decir, aquellos discursos que tienen más posibilidades de circulación y que cuentan con la legitimación como para poder imponer sus valores y sus creencias como verdaderos. Por eso es que muchas veces el análisis crítico del discurso se enfocó, por ejemplo, en el estudio de los medios masivos de comunicación, las redes sociales, el discurso de políticos, el discurso científico, es decir, discursos que tienen amplia circulación y además que en general su legitimidad hace que se confíen en las representaciones que vehiculizan. Es decir, que muchas veces naturalicemos representaciones que son ideológicas en el sentido de que defienden ciertos intereses. No obstante, digamos, esta elección por estudiar los discursos que tienen mayor circulación, es muy importante no dejar de lado aquellos discursos que en general son excluidos o silenciados. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, que estoy estudiando representaciones sobre migrantes. Bueno, yo en una primera etapa investigué las representaciones en el discurso político, en el discurso legislativo, en el discurso institucional. Entonces ahí tendríamos las representaciones dominantes, las que tienen más circulación y más posibilidades de imponerse en la población. No obstante, una segunda etapa es estudiar el discurso de les propies migrantes, que probablemente construyan representaciones que busquen resistir y que busquen, digamos, salir de muchas de las representaciones xenófobas o utilitaristas que tiene el discurso, por ejemplo, político, y crear representaciones e identidades alternativas. Entonces, algo que puede hacer el análisis crítico del discurso es ayudar a visibilizar estas representaciones alternativas, ayudar a visibilizar diferentes identidades o a construir de manera diferente relaciones sociales. Bien, entonces, esta idea de crítico en el análisis crítico del discurso tiene que ver con un poquito esto que yo les venía contando, ¿sí? La idea de, primero, tener una actitud reflexiva con respecto a la propia actividad de investigación, ¿sí? Porque siempre estamos posicionados políticamente, nos demos cuenta o no,
siempre nuestras investigaciones tienen financiamiento de instituciones públicas o privadas, tenemos intereses, tenemos una ideología, eso es inevitable, entonces es importante ser críticos y reflexivos de esa propia postura, y además vamos a ver que crítico también va a referir a esta idea de no solo describir lo que encontramos en los enunciados, sino también poder explicar estas relaciones de poder o esta ideología que circula en los discursos y que muchas veces es opaca para los lectores o los oyentes. Bien, entonces, decíamos, la idea es partir de un problema social para analizar su dimensión discursiva, analizar en particular discursos que mantienen o modifican situaciones de dominación social, es decir, desigualdad de poder, desigualdad social, cómo se disputa, ¿no? Todo esto vemos que es partiendo de las ideas de Foucault, partiendo de que en el discurso hay una disputa de poder, que el dominio en nuestras sociedades pensemos que en general no se utiliza la fuerza física, ¿sí? La dominación se logra básicamente a partir de discursos. Entonces, bueno, como les decía, la CDE pone su atención en aquellos discursos que tienen más posibilidades de influir en las conciencias y representaciones sociales de las personas, pero también es importante tener en cuenta los discursos que vamos a llamar de resistencia o alternativos, para contribuir con su circulación. Otra característica del análisis crítico del discurso es que es muy importante no encerrarse en el ámbito académico, ¿sí? Si estamos planteando que son investigaciones que van a tener una consecuencia en la vida de las personas, que pueden ayudar a modificar estructuras de poder, que pueden contribuir, aunque sea un poquito, con la toma de conciencia o la emancipación social de algún grupo dominado, es importante que las investigaciones no se encierren en el ámbito académico. Y acá me parece importante que a veces no se trata tanto en el análisis crítico del discurso, o digamos en alguno de los autores, como diría otro autor, Paul Chilton, lo que es el ACE de mainstream, en general está esta idea de, bueno, divulgar los resultados de las investigaciones por su relevancia. Pero hay algo más que me parece muy importante, y es poner a disposición las herramientas, ¿sí? Es decir, muchas veces los investigadores tienen como cierto recelo de compartir su capital simbólico, y quizás sería interesante socializar las herramientas de análisis, estas herramientas que los analistas tenemos que nos, digamos, estamos por ahí entrenados a ver ciertos aspectos de los discursos a los que hay que prestar atención, o ciertas entradas que se le pueden hacer a los discursos para justamente ver qué representaciones se está intentando imponer, a qué intereses está contribuyendo un discurso, cómo se pueden plantear representaciones alternativas. Entonces, poner a disposición las herramientas. Y en este sentido también es interesante, digamos, las propuestas de algunos, en general, colegas que vienen más de la antropología o de la etnografía, que es, bueno, ¿por qué no ir a un lugar, ¿no? Ir a una comunidad, a una organización social, y decir, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan que se investigue? ¿No? No investigar lo que me parece simpático, lo que está de moda, lo que me va a conseguir un subsidio en alguna agencia de investigación, sino realmente lo que las comunidades, las organizaciones o los grupos sociales necesitan que se investigue. Y el objetivo, entonces, es poder exponer estas cuestiones de poder que a veces se encuentran opacas en los discursos, poder desnaturalizar algunas representaciones que se plantean como naturales, como la verdad absoluta e inmodificable, para de esa manera poder contribuir con el cambio en las prácticas discursivas y en algún punto también con el cambio social. Bien, entonces, vamos a ver algunas especificidades más del análisis crítico del discurso con respecto a cómo concibe
justamente a el lenguaje, o el lenguaje en uso, digamos. Entonces, el análisis crítico del discurso considera al uso del lenguaje como una práctica social, ¿sí? Y esto tiene una serie de consecuencias. Quiere decir que, como vamos a ver en un ratito, es una forma de acción, construye representaciones sobre el mundo, construye identidades y relaciones sociales, pero además ser una práctica social, o ser un tipo de práctica social, quiere decir que está en relación con otras prácticas sociales, ¿sí? Que en general nunca están, digamos, sueltas, sino a partir de redes que se influyen mutuamente. Entonces, la idea de ver al discurso como una práctica social es que el término que utiliza Fairclough es que tiene una relación dialéctica con otras prácticas. Por ahí el término más preciso sería de interdependencia recíproca, ¿sí? Esto que creo que mencioné hace un rato. ¿Por qué hacer análisis del discurso y por qué cambiar los discursos? Bueno, porque un cambio en los discursos al mismo tiempo puede generar cambios en otras prácticas sociales y viceversa, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, en cómo el discurso epistemológico, el discurso sobre la ciencia, influye en la práctica de les científiques y también influye en nuestras actitudes hacia les científiques, ¿no? Esta idea es que haya discursos que plantean a la ciencia como la verdad, como el discurso prestigioso, obviamente influye en los comportamientos de las personas hacia la ciencia. Entonces, si nosotros cambiáramos los discursos sobre la ciencia, quizás también podríamos cambiar las actitudes hacia la práctica científica, ¿sí? Una práctica quizás un poco más crítica, más vigilante, y también la propia práctica de las científicas. En ese sentido, me refiero a una interdependencia recíproca entre prácticas discursivas y otras prácticas sociales. Al mismo tiempo, ser una práctica social quiere decir que también tiene conexión con lo que voy a llamar acá, siguiendo a Fairclough, estructura social, siempre teniendo cuidado si no estamos frente a una postura estructuralista. Entonces, Fairclough, en su libro de 1992, Discourse and Social Change, habla de estructura, pero podríamos hablar de sistema social, modo de producción, ¿sí? Es decir, que también puede modificar esas estructuras un poco más estables, ¿sí? Por llamarlas de una manera. Bien, entonces, para Fairclough el discurso puede ser visto como una práctica política, porque a través del discurso se juegan las relaciones de poder, y como una práctica ideológica, porque el discurso construye, sostiene, naturaliza o modifica representaciones sobre el mundo. Y vamos a tomar esta propuesta de Foucault de ver al discurso como socialmente constitutivo. Y entonces vamos a ver que el discurso construye representaciones sobre el mundo, es decir, conocimientos y creencias, identidades y relaciones sociales. Y el estudio del discurso tiene que enfocarse en estos efectos ideológicos constructivos. Bien, entonces, decíamos, constitutivo de una serie de cuestiones. Bueno, con esta práctica social particular que vamos a llamar práctica, o estas, ¿no? Hay muchas prácticas discursivas. En este momento, por ejemplo, estamos en la práctica discursiva charla académica, pero en sí, pensar el discurso como práctica social, o como un tipo de práctica social. ¿Cómo actúa el discurso en tanto práctica en lo social? Bueno, Fairclough nos va a decir, va a actuar de tres maneras. Entonces, el discurso es una manera de actuar sobre el mundo, ¿sí? Cuando hablamos, estamos generando consecuencias en el mundo, ¿sí? Lo que decimos tiene efectos sobre el mundo, y además, por supuesto, todas nuestras actividades tienen una dimensión discursiva, ¿sí? Desde dar una clase en la universidad hasta jugar un partido de fútbol, todas nuestras acciones tienen una dimensión discursiva. Al mismo tiempo, el discurso estructura nuestro conocimiento sobre el mundo. Los discursos construyen representaciones sobre las prácticas sociales, sobre los actores sociales,
construyen representaciones sobre cómo han sido y cómo son las cosas, y también construyen representaciones de cómo creen que podrían o deberían ser, ¿sí? O sea, que no solo buscan, digamos, entre comillas, porque sabemos que nunca es un reflejo, sino es una construcción, pero no buscan reflejar solo lo que es, sino también construir cómo creen que debería ser el mundo, cómo debería organizarse, categorizarse, etc. ¿Sí? También evalúan a las prácticas sociales y a los actores. Y en tercer lugar, los discursos crean identidades y relaciones sociales. El análisis crítico del discurso parte de una visión no esencialista de la identidad, que considera que las identidades justamente se construyen, o mejor aún, se co-construyen a partir de la interacción entre las personas. Y además, esta visión no esencialista quiere decir que no nacemos con una identidad, sino que las identidades que se crean a través de los discursos son múltiples, son cambiantes, muchas veces incluso son contradictorias, ¿sí? Porque, digamos, no estamos todo el tiempo, es como si pudiéramos, de acuerdo a la situación, a veces activamos algún aspecto, ¿sí? de nuestra identidad. Por ejemplo, si esta charla fuera en vivo y en directo, ahora yo estoy construyendo mi identidad de investigadora en lingüística, y cuando termina puedo activar mi identidad de, no sé, amiga que va a tomar una cerveza con alguno de los colegas, ¿sí? Entonces vamos activando a partir de nuestras prácticas diferentes facetas de nuestra identidad que se construyen siempre en relación con otros. Por eso esta idea de co-construcción a través del discurso. Bien, ya voy cerrando, no sé qué hora es, pero me parece que ya estoy hablando mucho. Así que, para ir terminando con algunas cuestiones. Hasta ahora vengo hablando de el discurso como práctica social. Pero falta, bueno, ¿y cuál es la especificidad del discurso de entre todas las otras prácticas sociales? Bueno, hay algo que podría ser obvio, el lenguaje, ¿sí? Entonces, lo que va a plantear Fairclough es que el análisis tiene que desarrollarse en 3 niveles que contemplen esta multidimensionalidad de los discursos. Es decir, todo discurso posee 3, digamos, niveles o dimensiones. Es una práctica textual, o un texto, es una práctica discursiva y es una práctica social. Y estas 3 dimensiones del discurso son muy importantes, además, para darle esta característica particular al análisis del discurso que plantea esta perspectiva teórica. Porque decíamos, las propuestas, por ejemplo, como la Foucaultiana, se quedan quizás en algunas características muy abstractas, muy sociológicas, y no estudian la materialidad textual, las características, si se quiere, los recursos lingüísticos de un texto. Pero tampoco podemos quedarnos solo con esa pata de estudiar solo las características lingüísticas de un texto, ¿sí? Porque si no nos quedamos en la mera descripción. Muchos análisis del discurso, o intentos de análisis del discurso, terminan en esto, en una descripción de qué encontramos, qué estructuras, qué recursos encontramos en un texto, ¿sí? Y eso sería quedarnos en el plano descriptivo. Entonces, esta propuesta tridimensional nos va a permitir un abordaje más completo. Entonces, la práctica textual, ¿sí? Sería la materialidad, digamos, lingüística, ¿sí? La materialidad, si se quiere, para tener un enfoque más amplio, semiótica, ¿sí? El texto como este producto, ¿sí? Como este objeto, este acontecimiento histórico del que nos hablaba Foucault. La práctica discursiva va a tener que ver con la producción, la circulación, ¿sí? O sea, este actuar, ¿sí? El discurso, ¿sí? El discurso como una práctica. Pero además, esa práctica discursiva está en un ambiente institucional y social que lo convierte en una práctica social. Entonces, ¿cómo estudiamos estas 3 dimensiones?
Para la práctica textual tenemos las herramientas de la lingüística, que puede ser ver, por ejemplo, qué léxico se elige, cómo se clasifican los actores sociales, qué tipo de acciones se asocian con diferentes actores sociales, las relaciones intertextuales, es decir, qué presencias de otros enunciados encontramos, las relaciones interdiscursivas, todo eso sería el estudio de la práctica textual, y en general es un análisis descriptivo. Pero después tenemos que pasar a ver las condiciones de producción y recepción de esa práctica textual, es decir, tenemos que pasar a la dimensión discursiva. Recuerden que esta dimensión de la producción y la recepción tiene una faceta social, ¿sí? Es decir, dónde se produce este discurso, en qué institución, por ejemplo, quiénes lo pueden producir, cómo circulan los sentidos en una sociedad, pero también tenía la faceta cognitiva, de cómo se producen y cómo se comprenden los discursos. Y por último, la práctica social es poder vincular esto justamente en esta red de prácticas sociales y en el conjunto de la sociedad. Para estudiar la práctica social, Fairclough va a utilizar dos conceptos básicamente, ¿sí? Hegemonía e ideología, ¿sí? Es decir, es ver qué papel juegan estas prácticas discursivas, ¿sí? Estoy digamos en el nivel anterior, pero para ir a cómo la práctica discursiva juega un papel en estas disputas de poder, en esta construcción ideológica en la sociedad. Entonces, como les decía, el análisis de la práctica textual es una dimensión, es un análisis descriptivo, ¿sí? Y en general empezamos por acá, ¿sí? Decíamos, elegimos un problema social para seleccionar qué discursos analizar, pero después nos encontramos con la materialidad lingüística y empezamos a estudiar la materialidad lingüística. Pero no nos quedamos en este nivel descriptivo, sino que analizar la práctica discursiva y social nos va a poder permitir poner en relación con este contexto social más amplio y nos va a poder permitir interpretar y explicar lo que encontramos en nuestro análisis lingüístico, ¿sí? Para, digamos, poder enriquecerlo y que no quede en la mera descripción de rasgos o recurrencias lingüísticas. Para cerrar, el análisis crítico del discurso plantea que los análisis tienen que tener 4 características metodológicas básicas, ¿sí? Es decir, tiene que ser un método multidimensional de análisis, esto que decíamos, tener en cuenta que un discurso tiene 3 niveles: práctica textual, práctica discursiva, práctica social, y que tenemos que poder describir, explicar e interpretar. Tiene que ser un método funcional de análisis, es decir, poder tener en cuenta esto que decíamos, que los discursos tienen distintas facetas, son acciones sobre el mundo, pero también construyen representaciones sociales, construyen identidades y relaciones. Y en este sentido es que muchos analistas críticos del discurso han optado por seguir a la lingüística sistémico-funcional porque, digamos, su visión también multifuncional del lenguaje nos permite hacer un análisis lingüístico de cada una de estas dimensiones, del discurso como acción, del discurso como representación y el discurso como construcción identitaria. Necesitamos un método histórico de análisis que nos permita estudiar procesos de largo plazo, que nos permita estudiar el cambio discursivo, que nos permita comparar diferentes prácticas discursivas, relaciones de filiación entre discursos, de memorias discursivas, etc. Y además tiene que ser en este sentido de que para los hablantes muchas veces las relaciones de poder permanecen opacas, ¿sí? O sea, consumimos como hablantes los discursos quizás de manera acrítica, automática, inconsciente. Entonces esta idea de método crítico es poder,
¿sí? Explicitar esas relaciones de poder, esas construcciones ideológicas por detrás de los discursos. Y con eso dejo de hablar y les doy la palabra. Voy si quieren igual, por si quieren ver un poco la bibliografía. Esperen que dejo de compartir, así nos vemos un poco más grandes las caras. Muchas gracias, Rocío. Ahí veía en el chat que aparecían comentarios de Soledad, de Daniela y de iPhone, felicitando la explicación. Ahí Maite también suma a las felicitaciones. Yo a Rocío la vengo escuchando y leyendo hace muchos años, y cada vez que la escucho aprendo algo nuevo, así que gracias, Rocío, también por eso. Si les parece, abrimos el espacio para preguntas, para consultas, a Rocío, al análisis del discurso, a Foucault. Bueno, no sé si Foucault va a poder responder y eso, pero veremos. Perdón, buenas tardes. No sé si me escuchan. Perfecto. Ejerzo la prepotencia de preguntar primero porque me tengo que ir dentro de 3 minutos a otra reunión y no me quería quedar con las ganas. Así que perdona a los compañeros y compañeras. Rocío, te quería comentar, o si me podés explicar brevemente, no conocía muy bien la postura de Fairclough. Yo trabajo generalmente, doy sociolingüística y trabajo con el análisis de discursos según Van Dijk y uso bibliografía de Van Dijk. La pregunta es bien concreta. ¿Hay alguna diferencia importante entre lo que los dos proponen, o más o menos estamos hablando de lo mismo? Mira, hay alguno. El análisis crítico del discurso, por eso yo aclaré esto de línea Fairclough, porque el análisis crítico del discurso tiene algunos elementos en común. No sé, la perspectiva transdisciplinaria, la postura política, o sea, hay algunos como ejes o principios teóricos que son comunes, pero después vamos a encontrar como diferentes enfoques. Entonces, por ejemplo, el enfoque de Van Dijk es un enfoque más sociocognitivo, y el enfoque de Fairclough es un enfoque que parte de Foucault y del marxismo, postmarxismo, esto que les decía, toma mucho a Gramsci, a Althusser, para combinarlo con la lingüística sistémico-funcional. O sea que en ese sentido sí va a presentar, o sea, tiene muchas afinidades con la propuesta de Van Dijk, pero va a presentar como incluso una metodología de análisis diferente. Y mucho más. Creo que se quedó congelada. Sí, me parece que hay un problema con La conexión. la conexión de Rocío, qué pena. A ver si podemos comunicárselo. Ahí volvió. Ahí volvió Rocío. No, la Sí. última parte no se escuchó. No se escuchó, Rocío. No seguí hablando, no me di cuenta. No sé hasta dónde llegué, así que retomo. Decía que, bueno, que en algún punto Fairclough, no sé hasta dónde llegué, así que por ahí me estoy repitiendo, está basado en estas teorías sociales que parten del postmarxismo, Foucault, Althusser, y lo combina con la sistémico-funcional, y en ese sentido le falta quizás la parte más cognitiva de Van Dijk. Clarísimo, Rocío. Te agradezco mucho. Me tengo que retirar justo en este momento. Así que gracias, muy interesante. Nos vemos. Saludos a todos y a todas. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Rocío, por la respuesta. Ahí Elsa pregunta por la grabación de la charla. La grabación seguramente quede subida a la página web, ¿no?, de la UNIPE próximamente. Ahí Daniela contestó por chat. Así que va a estar subida ahí próximamente. Sí, Soledad. Ay, me pongo el video un minutito para... Más que nada, en realidad no tengo una consulta, tengo un mensaje de agradecimiento. Bueno, soy docente de lengua y literatura, y la verdad es que mi formación, sí leímos a Fairclough, pero nada que ver con esta mirada que plantea sacarlo de la academia.
Así que me encantó, la verdad, escucharte, Rocío. Muchísimas gracias por esta charla. Y me voy reproblematizada a llevar el análisis crítico del discurso al aula de secundaria ahora también, porque bueno, si bien uno trabaja desde el Ese es análisis el objetivo. desde el análisis del discurso, digo, hay un montón de elementos de Fairclough que se pueden llevar, y esto de esta mirada de, digamos, de por ahí correrse un poco de ese cientificismo más academicista, ¿no? De investigar lo que a mí me interesa, me va a dar una beca, me parece como también re interesante para pensar la ciencia y en los territorios. En mi formación la lingüística era considerada como una ciencia que está ya en el pedestal y que nada tiene que ver con los barrios, por ejemplo. Nunca me interesó por eso, la verdad. O sea, sí me parecía como re interesante todo el análisis crítico del discurso, pero como que quedaba ahí, ¿no? Entre una elite o una discusión de salón. Y bueno, nada, me parece re interesante tu mirada, gracias por haberme hecho redescubrir a Fairclough. Bueno, gracias por el comentario, y sí, me parece que esto es súper importante, poder, por empezar, por ejemplo, llevar el análisis del discurso a las escuelas, ¿sí? Poder enseñar algunas herramientas de análisis del discurso, pero también, como decía Soledad, del territorio, porque si las disputas se dan a través del discurso, hay que poder deconstruirlos y también quizás, ¿por qué no?, ser conscientes de estrategias para que los discursos de las organizaciones, por ejemplo, las agrupaciones, tengan mayor circulación o puedan incidir en el cambio social, tal cual. Agrego algo en relación a esta línea de lo que planteaban, ¿no? De esto de los territorios y de estos perdedores de los que hablabas vos, ¿no? Y esta necesidad de investigar desde ellos, digo que hay actualmente toda una línea de investigación que es lo que se llama investigación colaborativa, donde justamente se rompe la lógica de la academia para investigar con los sujetos mismos. Y pensaba, cuando oía lo que vos explicaste, pero la intervención también de la compañera, cómo esta perspectiva de análisis del discurso puede ser interesante para trabajar allí, más allá de las herramientas teóricas que pueda tener un sujeto perteneciente, no sé, a estos sectores perdedores para hacer análisis del discurso. Ahí también me parece una aproximación desde otros saberes, y lo importante que sería para ellos desopacar esas cosas, tanto los discursos que construyen sobre ellos, como los discursos que ellos mismos construyen sobre ellos mismos, ¿no? Que vos mencionabas, y que también es muy interesante de ver. Sí, tal cual, y yo mencionaba un poco que esta perspectiva más colaborativa viene por ahí de la antropología o la etnografía, porque realmente en lingüística hay un poco de reticencia a veces, quizás por ahí esto que planteaba Soledad, de que parece que está ahí, ¿no? Como la academia, ahí arriba, encerrada, y en general me parece que a los lingüistas nos cuesta un poco más salir al territorio, pero es muy importante. Sí, sí, tal cual, es la antropología la que viene trabajando de esto, pero desde allí se intenta exportar hacia otros campos, ¿no? Esa forma de investigar. Tal cual. Ahí hay una pregunta en el chat. Marlon dice: hola, muchas gracias por la presentación. ¿Qué cambios, variaciones, mejoras ha experimentado el ACD en la línea de Fairclough en los últimos años, desde su planteamiento inicial como programa de investigación? Bueno, yo creo que el cambio más interesante de los últimos años es poder seguir con esta línea, digamos, Fairclough, llamémosla, o sea, no la línea Van Dijk, por ejemplo, hay otras también, pero seguir como este camino que les presenté hoy y recuperar la dimensión cognitiva que en Fairclough ni siquiera está, diría, muy enunciada. Sí está esta importancia de la tríada, lenguaje, sociedad, cognición, pero listo. Entonces, en los últimos años, varios autores empezaron a explorar, digamos, esta comprensión del aspecto cognitivo de la producción y la comprensión del discurso para incorporarla a esta línea de investigación. Me parece que eso es lo más interesante.
digamos, podríamos resumirlo como los aportes que la lingüística cognitiva le está haciendo a esta línea de investigación. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Reflexiones? A mí me parece sumamente interesante lo que planteaste. Sinceramente, bueno, yo hace años que estoy militando en FETERA y en ANSAFE, que es una organización de base, y la verdad que esto de estudiar los discursos, por ejemplo, que se dan alrededor de la problemática educativa, me parece más que interesante, porque se ha montado, bueno, toda una visión bastante de sentido común impuesta por la derecha, que me parece que hay que desmontar sí o sí. Y la verdad que me quedo así pensando, ya me puse a buscar bibliografía de la que vos planteaste, sumamente interesante, les agradezco muchísimo. Es que claro, ese es otro aspecto, cuando yo les decía por ahí un poco de este vínculo entre el discurso y las prácticas, ¿no? Empezar a ver cómo se representa la escuela, qué se espera de la escuela, cómo se representa a los estudiantes, a los docentes, bueno, por ahí ese es un campo muy interesante para indagar y desarmar. Bueno, de hecho, durante la pandemia se pusieron en circulación muchísimos discursos en relación con los docentes, con las prácticas docentes, ¿no? Todo el tema de la presencialidad, virtualidad y la idea de que las escuelas estaban cerradas, como si los docentes estuviéramos de vacaciones, mientras tanto, bueno, calondo, ¿no? En el sentido común esa idea, y se nota. Yo quería comentar que vengo de la educación, es decir, que estoy alejada, digamos, de la lingüística, pero la pregunta sería si piensan que es posible que alumnos de escuela primaria incluso, o de secundaria, y después también de superior, podrían ir como apropiándose de alguno de estos instrumentos que permiten una construcción de sentido más crítica por ejemplo, los medios, o para que puedan tener herramientas que les permita constituirse como ciudadanos un poco más críticos, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidad y si hay estudios al respecto? Estoy casi segura que hay estudios que ahora no tengo en mente, quizás Gabriel se acuerde de alguno, pero sí, creo que se puede, o sea, por empezar, sin lugar a dudas se pueden bajar, digamos, como las herramientas de esto de, bueno, de prestar atención a la intertextualidad, a las especificidades de género, a cómo se construyen los actores sociales en la escuela secundaria, pero creo que ir como planteando un acercamiento crítico a lo que se lee y escucha, creo que se puede empezar, digamos, desde la escuela primaria, sin ningún problema. Creo que de hecho es deseable, o sería deseable que se pueda ir incorporando esa mirada crítica, esta mirada de no leer, digamos, ingenuamente los textos, de pensar a qué intereses responde, ¿no? Incluso, bueno, creo que ya muchas veces lo hacemos en la escuela, ¿no? Cuando pensamos, bueno, a ver, ¿en qué diario se publicó tal cosa? ¿Quién lo escribió? Pensar dónde trabaja esa persona, ¿no? Pero ir como por ahí generando, explicitando que hay acá, digamos, que los discursos están atravesados por el poder, por los intereses. Creo que todo eso sería muy interesante, digamos, llevarlo a la escuela. Sí, de la misma manera que reconocen una oración unimembre, creo que pueden también reconocer estrategias discursivas y ver cómo opera y cómo circulan los discursos en sociedad. No veo por qué no. De hecho, creo que es más una naturalización que hicimos
como sociedad de que el estructuralismo, sobre todo, es la corriente que impera en la educación formal que algo en la teoría o en la corriente. Perdón, Gilda quería hacer una pregunta. Sí, ahí veo que también hay en el chat otra. Primero, gracias por la charla, fue excelente. Tengo páginas de anotaciones. Y me pregunta, en verdad, es un poco para que cuentes, pensando un poco en esto que habían preguntado antes, de qué cambios, ¿no? O variaciones. Me interesa pensar un poco esto que vos hablabas de la postura política que tiene la CD y cómo entra el feminismo en relación a estas posturas y en tu caso en particular, digamos, o sea, como vos como analista del discurso. Perdón, el feminismo, ahí se me perdió el... Sí, la perspectiva de género, sí. Bien, hay dentro del análisis crítico del discurso, y diría que, digamos, muy en consonancia con muchos de los planteos de Fairclough, pero también notando que, si ustedes se fijan, acá la cuestión de género no apareció más que como objeto posible de estudio. Entonces, bueno, sí, justamente hay toda una corriente que dice, bueno, a ver, hay algo que le está faltando al análisis crítico del discurso, y entonces, digamos, como podemos plantear adentro del análisis crítico, la corriente que se denomina análisis crítico y feminista del discurso, ¿sí? Con autoras como Michelle Lazar, por ejemplo, que tal cual lo que hacen es agregar a toda esta cuestión, ¿sí? Bueno, hay luchas por el poder, construye identidades, construye en este sentido identidades de género o sexogenéricas, y que esto siempre tiene que estar presente en cualquier análisis. Perdón, justo antes de que Gilda pregunte, habían planteado algo con respecto a Basil Bernstein. A ver, ¿qué les puedo decir? O sea, sí, en algún punto estoy de acuerdo con Basil Bernstein en que el discurso pedagógico es de difícil, o si se quiere, de lenta modificación. Pero bueno, entiendo que justamente la actitud crítica que busco plantear es que se puede modificar y que en algún punto incluso depende de los docentes, ¿no? Poder, digamos, plantear adentro de la escuela discursos alternativos. Puede ser más o menos difícil o lento, digamos, pero digamos, el cambio social es posible en cualquier ambiente. Sí, incluso, perdón, me sumo a la respuesta porque Bernstein es un autor que trabajo. El mismo Bernstein dice que el discurso pedagógico tiene un vacío, genera un vacío que es un espacio de disputa. Ese vacío, por lo general, es apropiado por la ideología dominante, pero no deja de ser un vacío que da lugar a discursos alternativos. Por lo tanto, esa posibilidad de cambio está, incluso en Bernstein está esa posibilidad. Nerina, leo el comentario de Nerina. Dice, buenas tardes, quisiera consultar sobre las herramientas que permiten mostrar la interdependencia recíproca entre las prácticas sociales y discursivas. ¿Cuáles son? ¿Qué bibliografía recomendarías para poder acceder a este conocimiento desde la sede? Gracias. Bueno, hay, digamos, si se quiere, investigaciones que buscan exponer un poco esto, hay muchas, pero mi recomendación por ahí es ir esto a los clásicos y aparte a libros que me parecen hermosos, y este texto de Foucault que yo les planteaba, que por ahí no es de los más conocidos o de los que más circulan, que se llama La verdad y las formas jurídicas, justamente lo que él busca plantear es como ciertas prácticas sociales, que en particular son ciertas prácticas de penales, generan nuevos discursos, que son las ciencias sociales, que al mismo tiempo generan nuevos sujetos y se retroalimentan, ¿sí? Cambian las prácticas, ¿sí? Como las prácticas sociales, perdón, como los discursos de las ciencias sociales cambian las prácticas pedagógicas, las prácticas de trabajo, ¿sí?
Ese es un libro a mí me encanta, lo doy siempre en mis clases, porque es muy lindo, es quizás mucho más accesible que otros como Vigilar y Castigar. Y bueno, sí, es un clásico, pero me parece que se puede arrancar por ahí, porque el punto acá es, digamos, es una postura teórica. Es decir, tanto Foucault como el análisis crítico del discurso considera, o sea, ya parten de este principio teórico, de que existe esta influencia, ¿sí? Más que investigarla, parten de esta idea de que existe esta influencia, que es importante estudiar los discursos porque pueden generar cambios en comportamientos, en actitudes y en prácticas sociales. Digamos que para eso vale la pena el análisis del discurso. Perdón, y yo voy a agregar, porque Rocío es muy humilde, que Rocío tiene muchas investigaciones y muchos artículos publicados teóricos y también de análisis más prácticos donde se ven esas teorías y esas metodologías. Yo recomiendo buscar a Rocío Flax en Google Académico o pedirle bibliografía, porque es muy clara en la exposición de las teorías y en los análisis que hace. A mí no me gustan los chivos, pero no. Lo que sí quizás puedan encontrar en alguno de esos papers es la bajada a, bueno, cuáles son las herramientas lingüísticas que nos pueden servir para hacer esto que propuse, ¿no? Por ejemplo, el análisis de la dimensión textual. Bueno, eso sí, por ahí. Ahí pueden en algunos artículos míos encontrar algunas herramientas, que incluso son herramientas que charlábamos, que no son difíciles de enseñar, o como decía Gabriel, que son más fáciles que enseñar sintaxis. O sea, que pueden perfectamente ser llevadas a la escuela. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas, consultas, pedidos? Bien, yo voy a seguir con la idea de que creo que sí, que es necesario llevar el análisis crítico del discurso a las escuelas, nivel primario, nivel secundario. Creo que abre muchas posibilidades y además abre un espacio interdisciplinario de diálogo con docentes de otras materias. El análisis del discurso se presenta como un campo interdisciplinar. Creo que sirve para reflexionar sobre la lengua, sobre el lenguaje, pero también sirve para pensar cómo desde la lingüística podemos aportar a los análisis sociales y a mejorar las condiciones de vida de las personas. Así que creo que desde ahí es un ejercicio docente que tenemos que pensar. Sí, agrego con respecto a esto que decía Gabriel, que incluso, además de ser una disciplina en sí mismo, obviamente, muchas veces también se piensa el análisis crítico del discurso como un insumo para otras disciplinas, por ejemplo, la historia, o cualquier otra disciplina que trabaje con textos, y que quizás a veces caen en mirar a los textos solo como, bueno, fuente de información. Entonces, esto que por ahí Gabriel planteaba del trabajo con diferentes materias, ¿no? Uno puede leer los textos de historia, los manuales de historia, o, no sé, ciencias naturales, desde una perspectiva crítica. Es decir, que son herramientas que nos sirven para también acceder al estudio de otras disciplinas. Maite Martínez ahí aporta en el chat que los nuevos estudios de literacidad también problematizan las relaciones entre lenguaje y sociedad y qué pasa en el espacio educativo. Vale la pena. Virginia Zavala es una de las representantes en Sudamérica de esta línea de investigación, que también problematiza las relaciones entre el análisis del discurso, la sociolingüística y la educación, y creo que ahí hay aportes interesantes. Eso me recordaba, o sea, una asociación asociativa, cuando nombraste a Zavala, que también hay un texto muy interesante pueden googlear Virginia Unamuno,
donde vincula cómo se podría hacer análisis crítico o lingüística crítica, ¿sí? Vinculado con la educación. Googleenla, ahora no me sale, seguro que Gabriel se acuerda el nombre del libro. ¿No? No, perdón. Creo que es Lenguaje y Educación, publicado por la Universidad Nacional de Quilmes. Uno de los capítulos. Bueno, si no, googleenla y seguro van a encontrar ahí Virginia Unamuno. Bueno, sí, en ese libro Virginia hace una historización de cómo fue enseñado cuáles fueron las corrientes que han predominado en la educación formal, y es muy interesante ese recorrido que hace. El libro se llama Lenguaje y Educación, como dijo Daniela, publicado por la Universidad de Quilmes. Sí, no estoy segura porque tiene dos muy parecidos, pero hay uno donde les aseguro que habla de la lingüística crítica en educación, así que busquen, igual los dos son muy interesantes, pero también hace ese vínculo entre la sociolingüística y el análisis del discurso. Daniela dice, yo pertenezco a la educación física y permanentemente en nuestra escuela hacemos análisis de los discursos que circulan y marcan modas, en especial de los cuerpos. Digo, debiera atravesar a todos los espacios. Bárbaro, sí, tal cual. Sí, sí. Bien, más comentarios, preguntas. Bien, si no hay más preguntas, vamos cerrando entonces la mesa. Yo le agradezco mucho a Rocío por la exposición muy clara. Agradezco también la participación de los asistentes. Sé que jueves 15 horas no es fácil, pero la verdad que estos espacios son muy interesantes, son necesarios, y gracias a la virtualidad podemos juntar distintos puntos del país, y no sé si más, así que bueno, celebro también estos espacios. Bueno, nada, perdón, también quería agradecerle a Daniela y a Gabriel por la invitación, y por el espacio, y obviamente por todos los comentarios y contribuciones súper valiosas que fueron surgiendo. Va a quedar grabada la charla, próximamente estará subida a la página de la UNIPE, y seguramente ahí encuentran nuestros mails de contacto, así que cualquier consulta sobre bibliografía nos pueden escribir, y bueno, ya con la ayuda de internet nuestra memoria va a refrescar estos datos bibliográficos y podremos acercárselos. Sí, pero tal cual, creo que ahí estaba mi mail, porque alguien me preguntó por el PowerPoint, por ejemplo, si lo podía subir o mandar, entonces cualquier cosa nos escriben. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a todos, y a Rocío en especial, que la verdad que fue una charla re clara y re profunda. Muchísimas gracias, y bueno, y a todo el público, que realmente fue un éxito la convocatoria. Llegamos en un momento a ser casi 60 personas. 60 personas, bueno. 63 gracias. conté yo. 63 conté yo, así que sí, casi 60. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. No sé quién está grabando. Creo que Francisco era el que estaba grabando. Yo estoy grabando y ya terminamos. Cierro Perfecto. la grabación. Chao a todos. Buenísimo. Gracias, Francisco.